Buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos a este tiempo especial. Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con esta serie de salmos preferidos. Vamos a ver cómo se van conectando. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más. Bienvenidos. Buenas noches a todos los que ahí están saludando. Muy buenas noches, Angie, Pastor Pablo, hermano Juan, buenas noches. ¿Qué tal si ahí mientras van agregándose buenas noches, hermana Luz, vamos disponiendo nuestro corazón para esa noche, para lo que Dios quiere hablarnos y lo que estamos aprendiendo desde el día de ayer? ¿Amén? Padre, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos enseñas, tú eres ese buen maestro que siempre está hablando a nuestro corazón. Y Padre, yo te pido que en estos días donde estamos viendo acerca de la justicia, acerca de tu justicia, en nuestro corazón se quede grabado, Padre, esta característica y concepto, Padre amado, tan importante, este atributo tuyo, Señor, que eres un Padre, un Dios justo. Y todos los días de nuestra vida, Padre amado, podamos vivir con esa seguridad y podamos vivir y mirar, Señor, hacia adelante nuestra vida, sabiendo que eres tú el que sostiene nuestra vida y el que está por nosotros, el que pelea por nosotros. Padre, que en estos días que estamos aprendiendo acerca de tu gracia y de tu favor y de tu justicia, nuestro corazón se fortalezca. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, por esta noche. Disponemos nuestro corazón para lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, amada iglesia, buenas noches, Ibe Callao, a todos nuestros hermanos que se están conectando y que por ahí he podido saludar. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo, es nuestro tiempo de enseñanza y estamos con esta nueva serie acerca de los salmos preferidos. La semana pasada estuvo el pastor Percy con nosotros, hoy me ha tocado a mí el privilegio de poder estar con ustedes desde el día de ayer y estamos aprendiendo mucho en el Salmos 9 y 10. De hecho, ayer vimos el Salmos 10 y hoy nos toca ver el Salmos 9. Y yo les pido que ahí lo que vayamos aprendiendo, lo que vayamos meditando y profundizando en la palabra, usted pueda escribirlo también en los comentarios y juntos vayamos comiendo la palabra, juntos vayamos profundizando en ella y atesoremos en nuestro corazón lo que Dios tiene para nosotros. Buenas noches a todos los que se han conectado. Vamos a empezar en esta noche, así que manos a la obra. Rápidamente un breve o pequeño resumen de lo que hemos podido ver el día de ayer. Ayer hablamos acerca de cómo eran los enemigos, ¿verdad? Describimos, mencionamos algunas características de los enemigos y una de las características importantes es que constantemente, o a lo que nos lleva a este enemigo, que es uno importante, identificarlo, y número dos, mirar a nuestro Padre, que es más fuerte que cualquier enemigo o gigante, es que siempre nos dice que estamos solos o que Dios se olvida de nuestro caso. Y aprendíamos el día de ayer que la justicia de Dios nos garantiza que Dios no se olvida jamás de nosotros, sino que está al pendiente de nuestra vida. Y terminamos el día de ayer declarando esto, de que tal vez yo no sé cuándo se va a acabar esa pelea o lucha con mi enemigo, pero lo que sí sé es que ya tiene un punto final, que mi Padre me escucha, que ha atendido mi petición, mi lamento, mi queja, y Él está obrando a mi favor. Y terminamos ayer diciendo esto, ¿no? Nuestro Padre no se olvida de nuestros lamentos, Él está escuchándonos. Y hoy vamos a profundizar en la justicia de Dios, porque ayer nos introducimos un poco en el tema de la justicia de Dios, y hoy vamos a profundizar mucho más, y por eso escogí que el orden sea primero ver el capítulo 10, el Salmos 10, y ahora el Salmos 9, porque en el Salmos 9 vamos a poder profundizar mucho más en la justicia de Dios. Así que ayer vimos que nuestro Padre no se olvida de nosotros ni de nuestro lamento, y que lo mejor que podemos hacer es clamar, es correr a Él y decirle: levántate, Señor. Hoy vamos a profundizar en 3 cosas en específico. Número 1, en lo que significa la justicia de Dios. Número 2, cómo podemos hacer para vivir y disfrutar de la justicia de Dios. Y número 3, vamos a entender qué produce la justicia de Dios en nuestra vida. 3 puntos vamos a ver en esta noche.
qué significa la justicia de Dios, cómo podemos hacer para vivir y disfrutar de ella, y tercero, qué produce esta justicia perfecta en nuestra vida. Y vamos a ir a este primer punto, que es qué significa la justicia de Dios. Y para ello vamos a leer el Salmos 9, nuevamente la versión que he escogido es Nueva Versión Internacional, y vamos a ver desde el versículo 3 al versículo 9, y vamos a ir profundizando en ello. Dice: mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti, porque tú me has hecho justicia, me has vindicado, tú, juez justo, ocupas tu trono. Reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados. Para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo. Arrancaste de raíz sus ciudades, y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Pero el Señor reina por siempre. Para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a los pueblos con equidad. Desde el versículo 3 al versículo 8, del versículo 3 al versículo 8, estamos viendo cómo se describe qué es esta justicia. De hecho, y vamos a verlo, este salmo es un salmo profético porque habla del fin, del punto final del enemigo. Entonces la justicia de Dios, de hecho, comenzó en nuestras vidas el día en que nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y de hecho desde mucho antes, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que desde antes de la creación del mundo, Dios ya había destinado salvarnos, Dios ya había establecido ese plan de salvación para nuestras vidas. Entonces, en realidad, la justicia de Dios comenzó en nuestras vidas cuando Él decidió hacernos justos por fe. De hecho, de eso se trata la fe, que somos justos por fe, no por obras, como dice la palabra. Entonces, la justicia de Dios se ha manifestado en nuestra vida desde el momento en que recibimos y creímos en la obra de Cristo Jesús. Y eso implica, toda la obra de Cristo Jesús, implica mucho más que creer que solamente Él dio su vida en la cruz y que resucitó al tercer día, sino que hemos visto, y ustedes seguro a lo largo de los años han ido aprendiendo, que la obra de Cristo Jesús es solo el punto de la parte de arriba del iceberg de todo lo que Dios viene haciendo en nuestra vida. Y la justicia de Dios comenzó en nuestras vidas el día en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Desde la eternidad Él nos salvó. Y la justicia de Dios también implica ese punto final al enemigo y a toda la obra que Él ha hecho sobre nosotros. Porque sabemos que si vamos al Génesis, desde Génesis, el pecado entró en la humanidad. Y el punto final del pecado y de la muerte se encuentra en esa cruz, en Cristo Jesús. Entonces la justicia de Dios comenzó en nuestras vidas cuando Dios decidió salvarnos y hacernos justos por fe, y ese hacernos justos implica también ponerle punto final a ese enemigo que ya hemos visto el día de ayer, que es importante identificarlo. Entonces, la justicia de Dios quiere decir, en otras palabras, ponerle punto final, marcarle un límite al enemigo y a toda su obra sobre nosotros. De hecho, en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad sobre nosotros, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Esta pequeña porción de Colosenses capítulo 2 nos describe lo que la obra de Cristo Jesús hace en nuestra vida, y ese es el reflejo de la justicia de Dios. Me encanta lo que dice en el versículo 14. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad. Ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas, sino que hemos sido arrancados, salidos de las tinieblas, puestos en su luz admirable. Eso es una de las muchas cosas que ha logrado la obra efectiva de Jesús en nuestra vida. Y este es un ejemplo de justicia, porque Dios nos hizo justos, nos ha hecho justicia frente a la esclavitud del pecado.
En Romanos 8, 31 al 35 dice: ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien nos hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Y ustedes ya saben este versículo: nada nos podrá separar del amor de Dios. Este versículo también, en Romanos 8, nos recuerda que Dios nos ha hecho justos, y si Él dio a su Hijo para hacernos justos a nosotros, para pasar de esa categoría de enemigos, de despojados de su gloria, a ser ahora amigos, y no solo amigos, sino ser íntimos y poder disfrutar de su presencia y de su gracia, ¿cuánto más frente a cualquier enemigo que se pueda poner, incluso contra el mismo diablo, Él nos defenderá? Lo vuelvo a decir en el versículo 31, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. O sea, aquí en este versículo no hay espacio siquiera para que pudiera levantarse un enemigo. Como dice, si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Estos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento nos declaran, nos demuestran la justicia de Dios sobre nuestras vidas, que comenzó ese día en que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El Salmos 9 es un salmo profético, porque declara lo que sucederá con el enemigo. Nuestro Señor Jesús ya está sentado en el trono, está a la diestra del Padre, y solo falta, como dice la palabra, que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. Solo falta la emisión de su juicio sobre el enemigo y las naciones. Y este capítulo describe cómo será específicamente desde el versículo 3 al versículo 8. Puedo volver a leer, dice: mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen. En otra versión dice: mis enemigos huyen delante de ti, caen y mueren. Podemos imaginarnos y entrar en este escenario, como siempre nuestro pastor nos dice, ¿no? Hay que imaginarse un poco mientras leemos la palabra y imaginarte esta escena. A veces muchos tenemos una idea así como una pelea así, no sé, tipo Avengers, o como la guerra mundial y demás, pero puedes imaginarte ese escenario en donde se declara lo que dice en el versículo 3: mis enemigos huyen delante de ti, caen y mueren. Ayer no sé cuántos y cuáles enemigos identificaste, pero esos enemigos, como describe el capítulo 9, versículo 3, tienen un punto final. Dice: retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Y es muy importante entender esto, que perecen y mueren ante Dios, ante el Señor, ante el Rey de Reyes. Él se levanta, porque acuérdense que el día de ayer terminábamos diciendo eso, no, levántate, Señor. Y cuando Dios se levanta, sus enemigos huyen, perecen, tienen un punto final. Versículo 4 dice: porque tú me has hecho justicia, me has vindicado. En otras versiones dice: porque tú has salido a mi favor, has como respetado mi derecho, mi causa. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu caso? Cualquiera que fuere, Dios hará justicia sobre ello. Dice: porque tú me has hecho justicia, me has vindicado. Tú, juez justo, ocupas el trono. Él ha visto nuestro caso y Él nos ha hecho justicia. Esta escena que se encuentra desde el versículo 3 al 8 describe ese momento cumbre de justicia, porque todo caso que tenemos, toda lucha contra cualquier enemigo, tiene su punto inicial, su raíz, su causa, su razón de ser allí. Cuando el enemigo engañó al ser humano y entró el pecado en la humanidad, siempre vamos a Génesis porque esa es la raíz de todo. Y esta escena describe ese punto final y tiene mucha relación con, si es que usted ha leído Apocalipsis, con lo que se encuentra en Apocalipsis sobre ese punto final, sobre ese juicio contra el enemigo. Y por eso es que este salmo es profético, porque habla de ese escenario donde el enemigo tiene su punto final y donde, sobre todo, más allá del enemigo, podemos resaltar la justicia de Dios. Dice: porque tú me has hecho justicia, me has vindicado, tú, juez justo, ocupas tu trono. O sea, tú te has sentado en ese trono de justicia y has visto mi caso.
Ayer decíamos, no, ¿cuántas veces el enemigo nos ha dicho, Dios se ha olvidado de ti por las puras obras, o sigues intentando algo que Dios no va a salir a tu favor? Pero ahora estamos viendo que no es así, sino que Dios mira nuestro caso, Él mira la situación por la que estamos pasando, Él ve nuestra necesidad, Él no olvida lo que nosotros estamos pasando, no es indiferente o ignorante a lo que nosotros estamos pasando, sino que Él pone su mirada sobre nosotros. Él ve nuestro caso. Y el Salmo 56, versículo 8 y 9 lo dice. Dice, tú llevas la cuenta de mis huidas, tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Mis enemigos se pondrán en retirada cuando yo te pida ayuda. Yo sé muy bien que Dios está de mi parte. Wow. Salmo 56, versículo 8 y 9 nos recuerda esto, que Él ve nuestras lágrimas, que Él ve la situación por la que estamos pasando, esa lucha con el enemigo que tenemos. Él ve cuál es nuestro caso y no lo ignora. Dice, ¿y acaso no las tienes anotadas en tu libro? Mis enemigos se pondrán en retirada cuando yo te pida ayuda. Qué bonito es saber que cuando nosotros alzamos nuestra voz al Padre, y ayer veíamos que lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios, y cuando vamos delante de la presencia de Dios y abrimos nuestro corazón, Él está atento y listo a escucharnos y a obrar a nuestro favor. Y dice allí, juez justo. Ese es nuestro Padre. ¿Qué quiere decir que sea juez justo? Que no hay imparcialidad, que no hay favoritismo, que no hay injusticia, sino todo lo contrario. Saber que tenemos a un Dios que es justo nos da paz. Saber que tenemos a un Padre que sale a nuestro favor, que va a hacer justicia en aquello en lo que hemos nosotros recibido injusticia, nos da paz, nos da seguridad y confianza en que Él nos defenderá. Y que tenemos al mejor abogado, y lo leíamos hace un rato en Romanos 8. Cristo Jesús es nuestro mejor abogado. Entonces, la justicia de Dios tiene que ver con este punto final de la maldad, con ese punto final a la acción del enemigo sobre la humanidad. Y mientras el enemigo tiene un punto final, nuestro Padre es rey por la eternidad y su gobierno también será por la eternidad. Lo dice claramente en los últimos versículos, el versículo 7 y 8. Pero el Señor reina por siempre. Para emitir su juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia. Gobernará a los pueblos con equidad. ¿Qué significa que Dios va a gobernar por la eternidad? Podemos ver un poco de ello y acercarnos un poco a ver, como dicen, como un destello de su gloria en Apocalipsis 21 del versículo 2 al 5. Y este es Juan relatando esta gran revelación que él vio. Dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia, vestida para su prometido. Esta escena sucede después de que el enemigo y todos sus secuaces han sido lanzados al lago de fuego y azufre. Cuando ellos ya tienen su punto final, ¿qué sucede en ese punto final? Él describe esto, él ve a esa nueva Jerusalén, a nosotros, la iglesia blanca, resplandeciente, y dice, y oí una fuerte voz que venía del trono, donde está sentado Dios, y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. No sé a qué nivel o a qué punto estás en esta lucha con una situación o con el enemigo, pero aquello que te ha llevado a ser va a tener un punto final. Ya no más lágrimas, no más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Amada iglesia, no sé si esto produce en tu corazón paz, seguridad y tranquilidad. Porque lo que nos enseña la palabra de Dios es que todo aquello que conocemos, producto del enemigo y del pecado en la humanidad, de nuestras propias decisiones, todo aquello en lo cual hemos estado luchando o estamos luchando actualmente, tendrá un punto final. Y la justicia de Dios se manifiesta en esta verdad. Secará toda lágrima de ellos. ¿Quiénes ellos? Nosotros. Y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y esta es una promesa que debiéramos de atesorar en nuestro corazón. ¿Cuántos de los que estamos tal vez aquí conectados anhelamos que se hagan nuevas todas las cosas? ¿Cuántos de los que estamos aquí conectados quisiéramos que se hagan nuevas todas las cosas? Esa situación, esa circunstancia, esa mala relación con esa persona que, como veíamos ayer, se ha vuelto tu enemigo, o esa decisión que hiciste, no sé, invertiste en un lugar donde no tenías que invertir y demás. ¿Cuántos quisiéramos que sean nuevas todas las cosas? Es una verdad en nuestra vida como hijos de Dios. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esta es la justicia de Dios, que Él ha puesto un punto final al enemigo, que Él ha puesto la estocada final, el límite, ha acabado con el enemigo. Como dicen estos versículos, ya no más se levantará, perecerá, morirá. Es decir, un punto final a cualquier enemigo con el cual tú te estés enfrentando hoy. ¿Cómo se llama tu enemigo? Puede ser desánimo, puede ser alguna enfermedad, lo que fueran las distintas manifestaciones en las que esté un enemigo frente a ti. Ese enemigo tiene punto final, no es para siempre. Y esto lo decíamos desde ayer, ¿verdad? Su justicia, entonces, la justicia de Dios produce en nosotros tranquilidad, porque es la manifestación de su gobierno. Y hemos visto que es un gobierno donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay lamento, donde ya no hay dolor, donde ya no hay muerte ni llanto, sino que su gobierno, el gobierno de Dios sobre nuestra vida, lo que ha de venir en la eternidad, será un gobierno de paz, de alegría, de gozo, de fiesta, de celebración y muchas cosas más que tal vez en nuestra inteligencia humana ilimitada todavía no podemos lograr a comprender. Pero hay dos pautas desde hasta aquí, hasta este momento en donde estamos analizando este Salmos. La primera es que tenemos que recordar que tenemos un Padre que es justo y hace justicia. Y lo estamos viendo. Esta es la justicia de Dios, ponerle un punto final a lo que el enemigo ha querido hacer en nuestras vidas. Y lo encontramos reflejado en la obra de Cristo Jesús, y eso lo vemos incluso en Apocalipsis también concretamente. Entonces tenemos a un Padre que es justo y que hace justicia. Es la primera pauta que tenemos que tener claro en nuestra vida. Y la segunda es que tenemos que aprender a mirar lo eterno. Y lo voy a decir de la siguiente manera: vivamos con la mirada en la eternidad mientras nuestros pies están en la tierra. Lo voy a volver a repetir: vivamos con la mirada en la eternidad mientras nuestros pies están en la tierra. Necesitamos aprender a tener esta perspectiva de eternidad. Muchos de nosotros como cristianos estamos lidiando constantemente con una situación en el presente. Y nos enfocamos en la situación que estamos pasando o en nuestras luchas, pero hay más allá, hay cosas mucho más allá que la lucha que tú estás llevando ahora. Hay más cosas que Dios tiene para ti, hay muchas cosas más. Escuchaba y veía también en una prédica que Itiel, me acuerdo, hablaba de esto, ¿no? ¿Cuántos cristianos nos enfocamos en el presente, en el ahora, en lo que tengo que hacer para este mes, para este año, para estos años? Pero la vida en esta tierra es tan limitada en comparación con la eternidad, pero a veces estamos tan enfocados en este tiempo que nos olvidamos de la eternidad. Si viviéramos mirando la eternidad constantemente, muchas de las cosas a las cuales hoy le damos prioridad no le daríamos prioridad. Muchas de las cosas a las cuales o por las cuales hoy tomamos decisiones no las tomaríamos. Invertiríamos en otras cosas. Haríamos tesoros por la eternidad y no tesoros que se van a quedar aquí. Vivamos con esa mirada en la eternidad y podemos ver hacia la eternidad y ver que Dios ha vencido, ver que Dios tiene para nosotros esa victoria. Ver esa nueva tierra, ese nuevo cielo, esa nueva tierra es vivir mirando lo que no se ve, como dice Pablo en 2 Corintios 4, 14, 16 y 18. Dice: porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Pablo está justamente hablando del desánimo y les está diciendo a la iglesia en Corinto que recuerden esto: así como Dios resucitó a Jesús, también nos va a resucitar a nosotros y estaremos con Él en su presencia, con Él. Por eso no nos desanimamos, luego dice en el versículo 16, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día, porque nuestra mirada no está en lo pasajero, en lo temporal, sino en lo eterno. El versículo 17 dice: lo que sufrimos en esta vida, esa pelea con ese enemigo,
es cosa ligera, que pronto pasa. Y podríamos decir, oye, pero yo tengo mucho tiempo, o muchos meses o años lidiando con eso, pero esa situación de años o meses o días, en comparación con la eternidad, es nada. Por eso dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces la justicia de Dios nos enseña a mirar lo eterno, nos enseña a ver su justicia. La justicia de Dios nos enseña a ver cuando Él pone punto final al enemigo y nos hace ver que tenemos la victoria de nuestro lado y que hay muchas cosas más por venir. La justicia de Dios nos enseña a mirar la eternidad mientras nuestros pies están en la tierra. Y ese es el primer punto de esta noche. El segundo punto, ¿cómo podemos vivir y disfrutar de esta justicia? De lo que Dios ha ganado por nosotros. La obra de Cristo Jesús en esa cruz abarca mucho más de lo que podemos imaginar. ¿Y cómo podemos disfrutar de ella? Desde el versículo 9 al versículo 20, el salmista nos enseña cómo podemos vivir y declarar la justicia de Dios en nuestras vidas, cuando estamos en esa lucha contra enemigos. Y la primera parte, una de las primeras cosas, se encuentra en el versículo 9 al versículo 12. Dice, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Canten salmos al Señor, al Rey de Sión, proclamen sus proezas entre las naciones. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Hay dos cosas en esta pequeña porción que deseo resaltar. Y la primera es que el salmista conocía quién era su Dios. Y lo dice en el versículo 10, en ti confían los que conocen tu nombre. La confianza en Dios es un producto de conocerlo a Él. Y esa es una clave para nosotros como cristianos, porque muchas veces está en nuestro lenguaje el confía en Dios, pero ¿cómo podemos hacer para realmente confiar en Dios? Esto se da cuando tú y yo conocemos más de Dios. Cuando lo conocemos a Él, cuando decidimos separar tiempo e invertir en conocer más de Dios, es cuando nuestro corazón crece en confianza, crece en fe. Porque conocer tiene que ver con ver más y creer y tener esa seguridad de quién es Él. El salmista conocía quién era su Dios. Y yo tengo una pregunta para los que están aquí conectados. ¿Cómo es tu Dios? Puedes ponerlo ahí en los comentarios. Si alguien que no conoce a Dios viniera y con mucha curiosidad te preguntara, oye, ¿puedes contarme cómo es tu Dios? ¿Qué le dirías? Así como cuando las mamás les preguntan, otras personas vienen, ¿y cómo es tu hijo? Y las mamás empiezan a escribir, mi hijo es divertido, es alto, es flaquito, es esto y lo otro. O así como a veces describimos a ciertas personas. Si alguien te preguntara, ¿cómo es tu Dios? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Cómo es tu Dios? Por ahí muchos podríamos decir, es bueno, es fiel, me ayuda en tiempos de necesidad, es aquel que nunca me ha abandonado, es aquel que siempre está sorprendiéndome. ¿Cómo es tu Dios? Puedes escribirlo allí, porque lo que tú conoces de Él es cómo te va a ayudar a vivir. Lo que tú conozcas de Dios, eso te va a ayudar a vivir. Si tú conoces que Dios es bueno, vas a tener esa seguridad en tu vida y no importa lo que puedan decirte y si te preguntan, pero si Dios es bueno, ¿por qué pasa? Si tú tienes la seguridad de que Dios es bueno, con esa bondad tú vas a vivir. Si tú conoces y crees y confías, conoces que Dios es amor, vas a poder disfrutar de su amor porque lo conoces y vas a confiar en su amor. Si tú conoces que Dios es justo, que es lo que estamos aprendiendo ayer y hoy, vas a tener esa seguridad que no importa lo que pase, así suceda una injusticia, tú permaneces seguro y segura en esa justicia de Dios que se dará en cualquier momento. Lo que tú conozcas de Dios determina cómo tú vas a vivir. Y también sucede lo contrario, si tú conoces algo incorrecto de Dios, así vas a vivir. Si tú crees que Dios es injusto, con esa injusticia tú vas a mirar a Dios. Si tú crees que Dios tarda en sus promesas, así vas a mirar a Dios y por eso puede suceder esa queja,
puede suceder tal vez en vez de levantar alabanza, quejabanza, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú a Dios? ¿Cómo es tu Dios? Si alguien viniera y te preguntara, oye, ¿cómo es tu Dios? Por ahí están diciendo, es bueno, es maravilloso, mi Dios es mi fortaleza, tremendamente perfecto, mi Dios es mi todo, está a mi lado. ¿Cómo es tu Dios? Recuerda que estos comentarios no es solo para que yo los diga, sino es tu expresión de fe delante de Dios y delante de tus hermanos que también se animan con lo que tú escribes. ¿Cómo es tu Dios? Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Y mientras más lo conocemos, más confiamos y más lo alabamos porque entendemos quién es Él. Por eso dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Si tú conoces el nombre de Dios, entonces vas a confiar. Porque tú, Señor, dice, jamás abandonas a los que te buscan. Conocer a Dios implica tener esta seguridad de que Él no va a abandonar a los que lo buscan. Por eso el versículo 11 dice, canten salmos al Señor. Por eso, amada iglesia, es importante que cuando cantemos y cuando alabemos a Dios, no lo hagamos solo porque el ritmo de la canción ya está pegada dentro de nosotros o porque ya sabemos la letra, sino cantemos con el corazón y entendamos lo que estamos cantando, porque el cantar es expresar esa verdad que hemos aprendido y que hemos conocido de Dios. Por eso dice, canten salmos al Señor, al Rey de Sión, proclamen sus proezas entre las naciones. Entonces, una de las cosas que podemos conocer de Dios y que nos está enseñando este Salmos y el Salmos 10 es que tenemos a un Padre que es justo. Una característica, un atributo de Dios que nos están enseñando estos Salmos es que Él es vengador. Y podemos pensar, vengador suena muy fuerte, pero lo dice ahí, el vengador de los inocentes, el vengador de los indefensos. ¿Cuántos por ahí han visto tal vez Avengers, verdad? Y no es que eran personas malas. No tenemos a un Dios vengativo, tenemos a un Dios vengador, que quiere decir que hace justicia y justicia a sus hijos y que lo hace con motivaciones e intenciones puras. En Él no hay un sentido de maldad, por lo tanto su juicio es justo. Así que ahí hay un primer principio. ¿Qué tenemos que hacer para poder vivir y disfrutar de la justicia de Dios constantemente en nuestra vida? Número 1 es conocerlo más. Porque mientras más lo conocemos, nuestro corazón más se va a llenar de confianza. Entonces, cuando venga el enemigo y te quiera decir algo, tú vas a inmediatamente ponerle la mano y decirle, stop, esto no va conmigo, no voy a creer en esa mentira porque yo conozco quién es mi Dios. Y sé que mi Dios es bueno, y sé que mi Dios es justo, y sé que mi Dios está aquí conmigo. Entonces, un punto importante, o el primer punto, si tenemos que enumerarlo, es eso, es conocer a nuestro Padre. Lo segundo se encuentra en el versículo 13 y 14. Dice, ten compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Una segunda acción que hace el salmista, además de conocer y de acuerdo a que conoce, es fortalecido en confianza y eleva alabanzas, lo segundo es que el salmista abre su corazón. Le dice a Dios, mira cómo me afligen los que me odian. ¿Es que Dios no está viendo? No, sino que el salmista está abriendo su corazón y está expresando lo que siente. Está siendo transparente. Y muchos de nosotros nos cuesta ser transparentes delante de Dios. Pese a que sabemos que a Dios no se le puede ocultar nada. Y aunque nosotros no lo digamos o nos lo guardemos o callemos, Él lo sabe. Él te conoce mejor que tú mismo. Entonces, algo que necesitamos aprender a hacer, amada iglesia, es a ser transparentes y honestos delante de Dios, delante de aquel que conoce mejor que nadie nuestro corazón. Si tú te sientes mal, dilo, Padre, me siento mal, siento esto. Y si ustedes leen, la mayoría de salmos el salmista expresa claramente cómo se siente y cómo está su corazón. Por ahí dice, mis ojos están tan hinchados de tanto llorar, ya no tengo más lágrimas. Y muchos de nosotros nos hemos sentido por ahí identificados. Entonces, una segunda acción importante es abrir nuestro corazón delante de Dios y ser transparentes. Es expresar lo que sentimos. Y sabe, yo he aprendido algo, que cuando nosotros expresamos lo que sentimos y somos transparentes, esa es una muestra de plena confianza. Porque usted y yo no nos presentamos tal y como somos delante de todos, solo en aquellos que tenemos confianza. Aquellos que tú tienes confianza, tú puedes decirles una broma o soltarte tal y como tú eres, porque tienes confianza, tienes esa seguridad.
pero en quienes no tienes confianza, aquel que ves por primera vez, no vas de frente a ser tal y como eres, ¿verdad? Sino como que eres un poco tal vez más reservado o más lo analizas. Y es que es así, cuando abrimos nuestro corazón y somos transparentes delante de Dios, estamos diciendo de alguna otra manera, yo confío en ti, por eso puedo decirte lo que siento y decirte lo que estoy pensando. Obviamente con mucho respeto y devoción, ¿verdad? Esto es lo que hacía el salmista, le decía, ten compasión de mí. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte. Y eso que este versículo no es tan descriptivo como en otros versículos donde el salmista habla cómo se siente así. Para que en las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. ¿Cuál es el beneficio o la ventaja de poder abrir nuestro corazón delante de Dios y de expresar lo que sentimos? Es que esos tiempos de intimidad y de comunión con el Padre permiten a nuestro corazón estar descargado para poder alabarle con libertad. Muchas de las veces por las cuales no podemos alabar a Dios con plena libertad es porque tenemos allí un asunto todavía que ver con Dios. Es porque allí tenemos algo guardado, es porque no le hemos dicho, Padre, me siento así, esto y lo otro. Como les digo, con mucho respeto. Pero no podemos ocultarle. Muchas veces, y esto me ha pasado a mí muchas veces, podemos decirle, Padre, yo confío en ti, pero dentro de ti está todavía esa pregunta, esa duda de, ay, no entiendo por qué pasó esto, y ese enojo a veces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es decírselo. Padre, esto me parece así, esto me pareció de tal manera y me duele esto y lo otro. Porque cuando tú abres tu corazón, cuando tú liberas tu corazón de esa carga que sientes, puedes con mucha más libertad alabar a Dios. ¿Cuántas veces al leer los salmos hemos visto que el salmista tal vez empieza quejándose, pero termina en confianza, termina declarando la victoria de Dios sobre su vida? ¿Por qué? Porque abrió y descargó su corazón delante de Dios. Entonces la segunda manera en cómo podemos vivir esta justicia de Dios sobre nuestra vida y tener confianza en que Dios es justo, es cuando descargamos nuestro corazón delante de Él. Y esto nos habla de la importancia de la intimidad. Hemos visto lo primero, la importancia de conocer a Dios. Y esto lo vemos en asuntos prácticos como leer la palabra, como ver enseñanzas, como estar en estos tiempos de enseñanza y demás. Así que, por un lado, conocer más de Dios. Eso nos permite creer y confiar en que Él es justo. Pero también cuando abrimos nuestro corazón delante de Él y permitimos que sea Él el que sane y fortalezca nuestro corazón. Punto número 3, o una tercera cosa que hace el salmista, y esto se encuentra en los versículos 15 al 18, es lo siguiente: declarar la justicia de Dios sobre su vida y sobre aquellos que también lo necesitan. Dice, han caído los paganos en la fosa que han cavado, sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Al Señor se le conoce porque imparte justicia. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan. Pero el necesitado no será olvidado para siempre, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. El salmista declara la justicia de Dios. Dice, al enemigo le va a pasar esto y esto, porque su corazón está lejos de Dios, por esto y esto. Pero el necesitado, y ahí él se está incluyendo, pero el necesitado no será olvidado para siempre, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. ¿Qué está haciendo aquí? El salmista está declarando la justicia de Dios sobre su vida. Como veíamos ayer, no sabía el punto final, no sabía cuándo iba a darse, pero él estaba declarando que esa situación por la cual estaba pasando no iba a ser para siempre. Y lo vuelvo a repetir, pero el necesitado no será olvidado para siempre, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Entonces, una tercera cosa que nosotros podemos hacer en esa lucha con el enemigo es declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida, declarar la justicia de Dios en nuestra vida. Y puedes decir, allí, Padre, yo sé que tú harás justicia a mi favor, yo sé que tú no te has olvidado de mí, yo sé que pronto llegará la respuesta, yo sé que pronto me ayudarás a salir de esta situación. Y es declarar la verdad de Dios en nuestra vida en confianza. ¿Eso qué produce? Firmeza en nuestro corazón y hace que nosotros pongamos nuestra esperanza en la justicia de Dios. Pues aquí hay un principio: confiemos en la justicia de Dios y declarémosla en nuestra vida. Declaremos la justicia de Dios en nuestra vida. Mientras que el enemigo quiere que declaremos palabras de esto siempre es lo mismo conmigo, nunca voy a salir de esta situación. En vez de declarar esas palabras, que somos muy rápidos para declararlo, incluso
a veces sobre otras personas, ¿no? Como tú nunca vas a cambiar, siempre vas a seguir igual, ese es tu talón de Aquiles, esa es tu debilidad. En vez de declarar eso, declaremos la justicia de Dios sobre nuestra vida. Voy a ser libre de esta circunstancia, voy a ser libre de esta situación. Declaro la justicia de Dios sobre mi vida, declaro la justicia de Dios sobre la vida de mi amigo, de mi amiga, de mi hermano, de mi familiar, que conocerá al Señor. Empecemos a decir palabras de bendición. Como dice Dios, utilicemos palabras oportunas. Seamos oportunos en las palabras. Declaremos la justicia de Dios. Es una tercera cosa. O cuarta, ya no sé en qué. Sí, tercera. Y la cuarta, que está en los últimos 2 versículos, dice: levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca, haz que las naciones comparezcan ante ti, infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Y voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice: levántate, Señor, no consientas la altanería del hombre, juzga a los paganos en tu presencia, hazles sentir temor, Señor, hazles saber que no son más que hombres. Y pareciera como si esta fuera una parte vengativa, ¿no? Sí, Señor, que sean juzgados delante de ti, pero no. Y sabemos, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando en nuestro corazón, y eso está en Proverbios, pedimos algo así con venganza, Dios no va a hacernos caso, porque la venganza es solo de Él es el vengador, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere estos 2 versículos? ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista? Si recuerdan, el día de ayer hablamos de cómo el salmista decía: levántate, Señor, ¿verdad? Este también es un clamor, un levántate, Señor, pero tiene otro propósito, otro motivo diferente. El salmista está aquí intercediendo por las naciones que no conocen de Dios, que tienen temor de Dios, que no tienen, temor de Dios. Dice: levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca, que las naciones comparezcan ante ti, que puedan ver de ti y se den cuenta que tú eres Dios. Cuando aquí dice infúndeles terror, ese temor de Dios no se refiere a tener miedo, sino a tener esa reverencia delante de Dios y reconocer que Él es Dios. A eso se refiere. Infúndeles temor, Señor, que los pueblos sepan, que tengan entendimiento, que son simples mortales. Y este es otro nivel, porque ¿cuántos de nosotros hemos orado por nuestros enemigos? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por aquellos que nos han hecho daño? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por aquellos que nos insultaron o que nos lastimaron? ¿Cómo voy a orar por ellos? Pero esto es algo que el salmista llegó a hacer. ¿Por qué? Porque conoció la justicia de Dios, porque sabía qué significaba la justicia de Dios, porque lo declaró sobre su vida, porque entendía qué significaba la justicia de Dios, y por eso podría declarar e incluso llegar a ese nivel de interceder por sus enemigos. El salmista intercede por las naciones, por aquellos que no tienen temor de Dios, para que puedan ver que son simples mortales. Es lo que dice el versículo 20, que los pueblos sepan que son simples mortales, que se den cuenta que son tu creación, que tú los creaste, que dependen de ti, que sus ojos sean abiertos, que el velo sea quitado. Vuelve a decir: levántate, Señor, pero esta vez para que la justicia de Dios abra los ojos, abra el entendimiento de esas naciones y de ese enemigo. Principio aquí importante es que la justicia de Dios, cuando la entendemos, cuando la comprendemos, cuando nos hemos dado cuenta que la justicia de Dios implica que Él obra a nuestro favor, que hay un punto final para la maldad y para todo lo que el enemigo quiera hacernos, esto nos lleva incluso a interceder por aquellos que no tienen temor de Dios, aún por nuestros enemigos. Entonces, hasta aquí hemos visto qué significa la justicia de Dios y cómo podemos vivir y practicar la justicia de Dios, conociéndole más, declarándola sobre nuestra vida, confiando en su justicia. Hemos visto acerca de incluso declararlo con nuestras palabras e incluso intercediendo. 4 maneras. Ahora, ¿qué produce la justicia de Dios en nuestra vida? Que es el punto número 3. Y esto se encuentra en los primeros 2 versículos del Salmos 9. Dice: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti. Quiero cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Esto me hace acordar a un corito que yo escuchaba cuando iba a la iglesia en la selva de mis abuelitos, y me acuerdo mucho cada vez que lo leo.
pero es una verdad. Y dice, quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. ¿Qué produce la justicia de Dios en nuestra vida? ¿Qué efecto causa en nuestro corazón cuando tú y yo entendemos que tenemos a alguien que va a pelear por nosotros? ¿Qué sucede cuando tú y yo entendemos que no hemos sido olvidados, que nuestro lamento no ha sido ignorado, sino que hay alguien que está a nuestro favor? ¿Sabes qué produce en nuestro corazón? Alegría, una reacción de alabanza, de adoración. Se convierte en un diario vivir declarando que Dios lo es todo para nosotros y que Él nos ha hecho justicia. Después de comprender lo que la justicia de Dios significa, punto final a los enemigos, y que hay entonces un futuro y una eternidad excelente e inimaginable para nosotros, hay una reacción en nuestro corazón que se va a convertir en nuestra posición diaria. Y mi oración en esta noche, amada iglesia, es que esa sea nuestra posición todos los días. Que en medio de esas batallas, en medio de esos malos días, en medio de esos días de estrés, en medio de esos días de batalla, incluso a veces contra nosotros mismos, tú puedas levantar un cántico de alabanza a Dios y decir, Padre, puedo descansar en que tú vas a hacer justicia a mi favor. Puedo descansar en que tú estás conmigo, en que no me abandonas. Puedo descansar en esa verdad y por eso puedo alabarte. Porque la alabanza no debe depender de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios. Y eso es lo que declara el versículo 1 y 2, se convierte en nuestra posición todos los días. Alabar a Dios por quién Él es, Él, que es justo, y por lo que Él hace, justicia. Y no es lo único, ¿verdad? Pero hablando precisamente de estos dos salmos que hemos visto el día de ayer y hoy, es eso. Alabar a Dios por quién es Él, Dios justo, y por lo que Él hace, justicia. De modo que aún en medio de esa lucha contra el enemigo que tú puedas tener hoy, al ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará, ver lo que Dios ha hecho con la cruz de Jesús, y lo que eso significó para tu vida, incluso para tus generaciones, y lo que Él hará al ver en Apocalipsis esta descripción del fin del enemigo y de un nuevo cielo y una nueva tierra, hace que de nuestros labios salgan alabanzas. No hay mejor arma contra el enemigo que alabar a Dios. El enemigo se vuelve loco, se arranca los cabellos cuando dice, ¿cómo en medio de esta lucha, cómo en medio de esta situación va a alabar a Dios? No hay mejor arma que alabar a Dios en medio de las dificultades. Esa alabanza se vuelve una oración de guerra. Y de esto incluso nos hablaba la hermana Alicia hace bastantes días atrás, en un tiempo de oración, de la importancia de alabar en los momentos más difíciles. Y como dice en este salmo, quiero alabarte. No dice debo alabarte, que debería ser una reacción lógica. No, debo alabarte. Tanto has hecho por mí, yo debo alabarte. No, dice aquí quiero alabarte. Y ahí está la cuestión, que muchas veces no queremos. Y es por eso que necesitamos abrir nuestro corazón delante de Dios para examinarnos, descargar lo que hay para que podamos alabar, querer alabar con todo el corazón. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Habla de contar, de compartir con otros lo que Él ha hecho en nuestra vida. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, cantarte salmos. De pronto, en vez de fijar nuestra mirada en el enemigo, la situación, Dios se vuelve el centro de nuestro gozo, de nuestra alegría y de nuestro regocijo. Él se vuelve nuestro todo. En otras palabras, para poder ir ya terminando en esta noche, su justicia se vuelve en nosotros o produce en nosotros alabanza, produce en nosotros alegría, independientemente del tiempo en el que estés. No solo se trata de cantar, sino que cuando hablamos de alabanza se refiere a una actitud del corazón. ¿Cuántos, tal vez mamás o amas de casa o padres también, en su día a día mientras están trabajando o haciendo lo que hacen, puede venir una canción a su mente y empiezan a tararearla, a cantarla? De eso se trata, que la actitud de tu corazón, más allá de la acción misma de cantar, que la actitud de tu corazón sea de gratitud, de alabanza, porque ves lo que Dios ha hecho por ti, porque ves a Él y te das cuenta de que Él hace justicia por ti. Su justicia produce en mí alegría y alabanza. Y esto es poderoso, amada iglesia, porque cuando nuestra mirada está solo en el enemigo, en cómo es Él, en el daño que nos hace, en lo que nos dice y le prestamos mucha atención, ¿cómo terminamos? Afligidos, vivimos entristecidos, hasta enojados a veces con Dios, sin esperanza, sin ese ánimo incluso de seguir buscando de Dios.
Pero cuando vemos a nuestro Padre, que es justo y que hace justicia, que no se olvida de nuestros lamentos, ¿qué pasa? Nuestro corazón empieza a llenarse de gozo, de esperanza, de seguridad, de confianza, de fe. Y esto nos lleva a avanzar, porque hay muchas cosas más que Dios tiene preparados para nosotros, pero que a veces no lo podemos ver porque estamos tan enfocados en esa lucha con el enemigo. La justicia de Dios sobre nuestras vidas está marcado desde la eternidad y por la eternidad. Dios es justo. La justicia de Dios nos garantiza un punto final para todo lo que el enemigo ha hecho sobre nuestra vida y aún sobre todo lo que quiere hacer. Y eso no solamente significa un punto final para el enemigo, sino que para nosotros también significa libertad. La justicia de Dios significa libertad para nosotros del enemigo y una vida por la eternidad con Dios. De modo que hoy, amada iglesia, podemos disfrutar de su justicia. Hoy, no tenemos que esperar hasta aquel día. Hoy podemos disfrutar de la justicia de Dios. Hoy podemos confiar en Él y hoy podemos alabarle. Cuando estemos en lucha, cuando tengas que enfrentarte con ese enemigo, recuerda la justicia de Dios. Dios ya lo venció, ya pereció, ya tiene un punto final. Él ve tu caso, Él no se ha olvidado de ti, Él sale a tu defensa. Él es victorioso, Él ya venció, así que continúa confiando y continúa alabándole. Así que allí donde tú estás, ¿qué tal si oramos? Y podemos decirle a Dios que confiamos en Él, en su justicia sobre nuestras vidas, en que Él ha puesto punto final a todo enemigo que se ha levantado contra nosotros o contra nuestra familia o contra nuestro negocio o contra nuestra salud, contra aquello con lo cual tú pudieras haber identificado en estos días. Amén. Padre amado, en esta noche nos reunimos delante de tu presencia y hemos podido, amado Dios, identificar los enemigos que se pueden haber levantado en nuestras vidas. Enemigos contra nuestra fe, enemigos contra matrimonios, enemigos, amado Dios, contra familias, enemigos contra nuestra salud, en las distintas áreas de nuestra vida, Padre. Mas hoy hemos aprendido en tu palabra que tú eres un Dios justo, que ya dictaste sentencia, que ya has dictado justicia y tú has peleado a nuestro favor. Y podemos, amado Dios, con ojos de fe mirar lo que tú has de hacer y tener la seguridad, Señor, que tú has peleado por nosotros, que vas delante de nosotros y que tú has hecho justicia a cada circunstancia, a cada situación. Y Padre, frente a toda mentira que el enemigo puede haber sembrado en nuestra vida, hoy creemos que tú no te has olvidado de nosotros, sino que haces justicia a nuestro favor. Hoy podemos declarar lo que el salmista declaró, amado Dios, tú eres juez justo, tú te has sentado en tu trono para hacerme justicia. Y hoy, amada iglesia, donde tú puedas estar, puedes decir, Padre, tú me haces justicia, tú estás obrando a mi favor. No temeré, Señor, porque tú estás obrando a mi favor. Tú estás peleando por mí. Tú eres mi Salvador. Tú eres quien hace justicia en mi vida. Puedo confiar, puedo descansar en ti. Y podemos declarar, oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus maravillas, todas tus maravillas. Por ti quiero gritar lleno de alegría. Quiero cantar himnos a tu nombre, porque confío y descanso en tu justicia. Tú no te has olvidado de mí y yo sé que estás obrando a mi favor. Gracias, Padre, gracias porque estás obrando a mi favor y estás obrando a favor de cada uno de mis hermanos que están aquí. Y yo te pido, Padre, aquellos que están desanimados sean fortalecidos y puedan ver, Señor, con ojos de fe la victoria frente a cada lucha, frente a cada batalla por las cuales hoy están lidiando. Padre, ellos puedan ver esa victoria y aunque ahorita aún están en ese campo, en ese intermedio, Señor, sus ojos puedan ver el final y puedan ver la derrota del enemigo y la confianza y la seguridad, Señor, de tus hijos. Gracias, Padre, puedan ver la seguridad de tu favor y puedan en sus corazones confiar que tú eres Dios justo en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amada iglesia, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes, aunque de modo virtual y no presencial, estos 2 días. De verdad que estudiar estos salmos me ha ayudado mucho a recordar sobre todo que tengo un Padre que es justo. Y es lo que quería compartir con ustedes. Tenemos un Padre que está a nuestro favor, que no se olvida jamás de nosotros. Tengamos presente eso
Y no se olviden que mañana tenemos nuestro tiempo de oración a las 6 de la mañana, un tiempo donde podemos seguir intercediendo por cada una de estas necesidades que podamos presentar en estos días. Y estén muy atentos a lo que viene la próxima semana. Otro invitado más estará con nosotros y seguiremos aprendiendo de los salmos. Y quisiera despedirme con esta alabanza que se llama Tu mano me sostiene, de Juan Carlos Alvarado. Vamos a escucharla. Espero que se pueda escuchar. Y si te sabes la letra, cántalo. Ahora dilo conmigo. Sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, pues siempre cantaré, soy más que vencedor. Su mano me sostiene, su espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vamos a declarar esta verdad sobre nuestras vidas. Tu espíritu nos alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Amada iglesia, recuerden eso, la mano de Dios nos sostiene. Que tengan una bendecida noche y nos vemos mañana en el tiempo de oración. Buenas noches.